En 1914 estalló la mayor contienda ocurrida hasta entonces en la historia de la humanidad. Las bajas se contaron por millones e implicó a 32 países. Fue la Primera Guerra Mundial. Empecemos con Guillermo II, quien había ascendido al trono alemán y había abandonado el sistema de alianzas que había garantizado la paz en Europa durante casi 20 años. El ascenso de Estados Unidos y Japón evidentemente causó un conflicto en la política mundial y crece al mismo tiempo la rivalidad entre potencias colonialistas, lo que propicia una lucha por conseguir nuevos territorios. Al mismo tiempo, el estado prebélico de 1914 se concreta de diferentes hechos, antecedentes inmediatos al conflicto. El enfrentamiento entre Alemania y Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, perdidos por Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. 2. Alemania es la primera potencia del continente europeo, aspira al control de la política internacional. 3. Francia logra salir del aislamiento al que la ha querido reducir Alemania a través de su alianza con Rusia en 1892. 4. La rivalidad económica entre Gran Bretaña y Alemania debido a que esta última comienza a desarrollar la cámara armamentística, o sea, los submarinos, que amenaza el dominio británico de los mares, lo que conlleva a la rivalidad entre estas potencias y al final terminamos con una carrera de armamento. Para el momento ya se habían creado dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. En la Triple Alianza tenemos a Alemania, Austria-Hungría e Italia por el momento. Y en la Triple Entente tenemos a Francia, Reino Unido y Rusia. Austria-Hungría quería extender y profundizar su influencia sobre la zona, mientras Rusia quería garantizar para su flota el paso de los estrechos entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Finalmente, los pequeños estados independientes de la zona intentaban mantenerse al margen de posibles aspiraciones territoriales, incluidas las del Imperio Turco. Y así sucede en 1912 la Liga Balcánica, la cual se conformaba por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, a consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Balcánica por territorios donde Serbia aspiraba a controlar la zona y a crear una nación que integre a los eslavos bajo dominio austriaco, o sea, los croatas, bosnios, búlgaros y eslovenos. En ese momento aumentó la tensión internacional. Las pequeñas nacionalidades que estaban sometidas a los imperios ruso, austrohúngaro y turco reivindicaron su independencia. Por el otro lado, las grandes potencias cultivaron un nacionalismo bastante exaltado y agresivo ante todo lo exterior, que era tomado como una amenaza. Y así, el 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, es asesinado junto a su esposa por un estudiante bosnio, el cual fue vinculado a los enemigos serbios. Para el momento, Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia interviene para defender sus dominios y Alemania se une para declararle la guerra a Rusia y a Francia. Ahora les voy a hablar de 1914, la guerra de movimientos. El mecanismo de las alianzas se pone en marcha. Rusia moviliza sus tropas contra Austria y Alemania el 1 de agosto. Alemania declara la guerra a Rusia y 3 días después a Francia. El día 4, las tropas alemanas invaden Bélgica. Como consecuencia, Inglaterra declara la guerra a Alemania. Italia opta por la neutralidad. Turquía se suma a las potencias centrales, que son Alemania, Italia y Austria-Hungría, y Japón se adhiere al Entente. Alemania toma la iniciativa, Plan Schlieffen, invadiendo Francia a través de Bélgica. Sin embargo, los alemanes se vieron obligados a retirarse del territorio francés que habían conquistado y es ahí donde se inicia la guerra de trincheras. A partir de este momento, la guerra queda empantanada, fijada en un mapa fijo de trincheras y convertida irremediablemente en una guerra larga que ganaría quien tuviera más capacidad de resistencia. La guerra de trincheras se convirtió en un martirio para millones de hombres durante varios años. Dicha guerra comenzó en 1915, producto de la igualdad de fuerzas que llevó a un estancamiento en dos frentes, el occidental y el oriental.
La igualdad de fuerzas entre ambos bandos dio origen en el año de 1915 a la formación de trincheras, para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambres de púas. En 1915 las tropas inglesas trataron de romper el frente enemigo. Sin embargo, solo lograron ocupar la línea delantera de los alemanes, quienes atacaron en el mes de abril la ciudad de Yares, ocupando el gas de cloro. Esta fue la primera vez que la guerra química se llevaba a gran escala, aunque resultó ser un fallo. El 21 de febrero comenzó la batalla de Verdún. Tras una brutal lucha lograron tomar algunos frentes, pero no conquistar el lugar. El 1 de julio comenzó la batalla de Somme, que se extendió hasta mediados de noviembre y cuya responsabilidad recayó sobre los británicos. Los franceses lanzaron un contraataque sobre Verdún en octubre y reconquistaron 2 de los fuertes que habían perdido. Volvieron a la misma situación existente antes de febrero. Lograron resistir 10 meses. La lucha dejó grandes pérdidas para ambos bandos y dio término sin ningún vencedor. La guerra de trincheras se terminó en 1917, con la entrada de Estados Unidos por el bando aliado. La intensidad de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial supuso alrededor de 10% de los soldados que murieron en la batalla, en comparación al 5% que murió en las guerras de los 4 Boer y el 4.5% en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los inventos o creaciones en esta época de guerra fue el Mark I, construido en Gran Bretaña. Fue el primer tanque utilizado en un combate. Hizo su debut en la batalla de Somme el 15 de septiembre de 1916. Se inventaron tanques y se mejoraron las capacidades de los aviones. Se crearon las toallas sanitarias, o se desarrollaron. Al principio de la guerra, el 80% de todos los soldados con fracturas en el fémur murió. Para 1916, el 80% de los soldados con esta lesión sobrevivió. A partir de enero de 1915, el equipo médico del ejército británico se trasladó más cerca del frente de la batalla. Los centros de atención estaban mejor equipados y, algo crucial, más cirujanos estaban cerca del campo de batalla. Algunos de los personajes conocidos en esta época fueron Rupert Brooke, conocido por sus sonetos idealistas sobre la Gran Guerra; Francois Faber, ciclista luxemburgués, quien murió en Carency cuando auxiliaba a un soldado herido; Henri Gaudier-Versasca, escultor francés que participó en el movimiento artístico del vorticismo; Leon Horlier y León Comés, ciclista de pista; Franz Marc; Enrique Granados, compositor y pianista español; Noel Hodgson, pintor expresionista alemán; y Leslie Coulson, fue periodista y poeta. 1917, un año clave para la guerra. Por la guerra comenzó la escasez y el descontento, dando inicio a manifestaciones el 8 de marzo en la población de San Petersburgo, donde exigían pan. Después se les uniría a una fábrica de trabajadores de armamentos, por lo que el zar mandó al ejército con órdenes de disparar si era necesario. El ejército no acató las órdenes y terminaron uniéndose a la gente y empezaron a apoderarse de edificios públicos y a liberar presos de la cárcel. Exigían una reforma agraria y que Nicolás II quedara fuera del poder. Nicolás no tuvo opción más que abandonar el trono tras una revuelta el 15 de marzo. Tras esto se construyó un gobierno provisional que prometía cumplir todas las reformas. Sin embargo, el pueblo también quería que Rusia quedara fuera de la guerra y el gobierno no concordaba. Ya que las reformas no se cumplían, empezaron a surgir rebeliones encabezadas por un abogado bolchevique de nombre Vladimir Ilich Ivanov. La noche del 6 al 7 de noviembre, la Revolución de Octubre llegó, haciendo que el gobierno de Kerensky quedara fuera y pusiera a los bolcheviques dentro del poder y a Vladimir. Lo primero que optó por hacer fue las reformas y para diciembre tener un amnisticio con los germanos. Por otra parte, un telegrama mandado del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al embajador de su país en México, Heinrich Bonaparte, le decía que hablara con el gobierno mexicano para proponerles un trato, formar una alianza contra Estados Unidos y Alemania les ayudaría a recuperar sus territorios perdidos. Este fue interceptado por los británicos y se lo dieron a Estados Unidos. El embajador de Alemania en Estados Unidos declaró que el telegrama era falso y que era un burdo intento británico. Zimmermann decidió contar la verdad el 3 de marzo de 1917. Tras esto, el presidente Wilson le declaró la guerra a Alemania. En esos tiempos, Estados Unidos no tenía el poder bélico para entrar a la guerra de manera inmediata, así que Wilson instauró el servicio militar obligatorio para poder nutrir al continente que quería Europa. Así, en 1917, Estados Unidos entraría 1918, el cual da comienzo al desenlace de la Primera Guerra Mundial. El 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk, en el cual da fin a las hostilidades entre Rusia y Alemania.
El 21 de marzo de 1918, Alemania decide dar su última ofensiva, la cual también es conocida como la Batalla de Kaiser, la cual terminaría siendo victoria aliada de los franceses y británicos. El 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro y la Triple Entente firman el Armisticio de Padua. Tras una gran ofensiva de parte de los alemanes a principios del año 1918, a lo largo del frente occidental, los aliados lograron hacer retroceder a los alemanes tras una serie exitosa de ofensivas. El 11 de noviembre de 1918, Alemania acepta firmar, o más bien solicita firmar, el armisticio, que daría final en la lucha de mar, tierra y aire en la Yo les voy a hablar de los tratados de paz que fueron de 1919 a 1929. El Tratado de Versalles sella la paz que los vencedores imponen a los vencidos sin posibilidad de negociación. El 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, Alemania firmaba con los aliados el tratado más odiado de la historia contemporánea. Se le declara culpable de iniciar la guerra junto con Austria y Hungría y se le obliga a pagar fuertes compensaciones. Asimismo, Alemania tuvo que devolver una gran cantidad de territorios que había conquistado y lo obligaron a reducir su poder militar. El pago de compensaciones se estimó en unos 31.4 millones de dólares de la época, equivalentes a 442.000 millones de dólares en la actualidad. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad. En torno a 50 millones de personas, soldados y civiles, murieron en poco menos de 6 años. Esta guerra duró desde 1939 hasta 1945. Se enfrentaron dos grandes grupos de países. El primero, llamado Potencias del Eje, que estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. El segundo grupo, llamado las Fuerzas Aliadas, que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Para comprender más sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar sobre las causas y consecuencias. Las principales causas que originó a esta guerra fue cuando el Tratado de Versalles obligó a Alemania a hacerse responsable de toda la Primera Guerra Mundial. También sobre la Gran Depresión, que fue cuando países como Alemania e Italia sufrían de un gran desempleo, de mucha gente en situación de calle. Y también hablamos un poco de la sociedad, porque la Primera Guerra Mundial dejó muy resentidos a las personas, ya que había un entorno de... Pues hablamos un poco más sobre sus creencias, tanto políticas como económicas, ¿no? Mucha gente tenía ideas bastante diferentes a las que se hablaba o a las que los políticos decían. Entonces esto ocasionó que hubiera como una confrontación entre pues sus ideas. Las consecuencias, pues como bien sabemos, fue las pérdidas humanas, o sea, las pérdidas de vida que ocasionó esto, como pues el tema de los judíos, de todos los campos de concentración, que ocasionó que mucha gente muriera, pues obviamente en las batallas, todos los militares, las enfermeras que ahora sí como que servían a su país. También pues fue el quiebre económico más grande en la historia, ya que los países más involucrados como Alemania, Estados Unidos, tuvieron muchas complicaciones económicas. También esto ocasionó la creación de la ONU, la Organización
de las Naciones Unidas. Y también lo que más tuvo relevancia fue la división del territorio alemán. Buenos días, soy Corina Sánchez García del equipo 5 y hoy me toca presentar el tema de personajes en la Segunda Guerra Mundial. El primer personaje, como todos lo conocen, ya es muy conocido, es Adolf Hitler, que nació en 1889 y murió en 1945. Adolf Hitler fue el jefe supremo de Alemania nazi, en donde él realizó un ataque a los judíos y hizo que sus soldados también se les metiera la idea de conquistar Europa y todo el mundo. El segundo personaje del que les voy a hablar es Edouard Daladier. Nació en 1884 y murió en 1970. Él fue el primer ministro de parte de los nazis. Fue uno de los mejores aliados de Alemania. El tercer personaje es Joseph Stalin. Nació en 1879 y murió en 1953. Joseph Stalin fue un dirigente soviético de Rusia. Él hizo que sus tropas lucharan en contra de los nazis. El cuarto personaje es Benedetto Mussolini, que nació en 1883 y murió en 1945. Él creó el fascismo en 1919 y eso les hizo la ideología a todas sus tropas para que lucharan en alianza con los nazis. El siguiente personaje que vamos a hablar es de Franklin D. Roosevelt, de 1882 a 1945. Roosevelt fue presidente de Estados Unidos y creó un refugio para los judíos. El siguiente personaje es Hirohito, de 1901 a 1989. Hirohito tardó mucho en aliarse con los nazis, ya que pensaba esa idea para el bien de su país. Pero cuando logró aliarse, creó la aviación nipona, en donde lanzó una bomba a Estados Unidos, pero resultó un efecto boomerang y la bomba fue para Japón. Y por último, les vamos a hablar de Winston Churchill, de 1874 a 1965. Churchill fue el primer ministro de Gran Bretaña y fue el que animó a los judíos a ganar la guerra. Estos motores solo eran parte de aviones que estaban a prueba al inicio de la guerra, pero con la premura del conflicto se comenzaron a aplicar en aviones de combate. Uno de los pequeños inventos que aún hoy en día son utilizados por su gran utilidad son las linternas de dínamo, que consisten en fuentes de luz que pueden activarse gracias al uso de un asa colocada en la parte superior de la misma. Debido a los grandes riesgos que conllevaba volar a gran altitud, como sufrir de hipoxia, compresión o barotraumatismo, los bombarderos eran equipados con máscaras de oxígeno. Sin embargo, estas no eran completamente funcionales y dificultaban el movimiento de quien las portaba, por lo que luego los estadounidenses desarrollaron el primer sistema de presión de cabina, con las secciones de la nariz y la cabina conectadas a la popa a través de un largo túnel, todo presurizado. Estos fueron creados para que los bombarderos fueran precisos. Principalmente se usaron los sistemas Oboe y GH, los cuales estaban basados en radio, aunque solo podían ser utilizados por cierta cantidad de aviones en cada oportunidad. Con toda esta maquinaria en movimiento, la escasez de aceite era algo que se veía venir. Era muy necesario para poder continuar con el conflicto armado, por lo que no tardaron en aparecer nuevas alternativas más baratas, pero funcionales por parte de ambos bandos. La penicilina fue un invento que se descubrió en 1928 por Alexander Fleming. Su distribución masiva en Estados Unidos para que las tropas aliadas tuvieran antibióticos en el caso de heridos logró que se salvaran del 12 al 15% de las víctimas en la guerra.
El que es quizá uno de los inventos más peligrosos para el mundo en la actualidad fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que su potencia se conocía desde antes del conflicto, no fue sino en 1945 cuando Estados Unidos demostró lo que realmente era el poder de una bomba nuclear al lanzar 2 en Japón, específicamente en Hiroshima el 6 de agosto y 3 días después en Nagasaki. Las comunicaciones durante la guerra se hacían cada vez más difíciles y la necesidad de descifrar los códigos emitidos por Enigma, la cual fue desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, era imperativo. Estos contenían información acerca de ataques sorpresa, espías y muchas otras cosas que ayudarían a los aliados a ganar el enfrentamiento. Esta nació como una técnica de espionaje increíblemente eficaz que incluso hoy en día la seguimos utilizando en miles de aparatos que usamos directamente. Consiste en un sistema de almacenamiento de datos remoto, el cual no necesita electricidad y cuyo propósito es transmitir información mediante ondas de radio. La conclusión de la Segunda Guerra Mundial las vamos a dividir en 3 partes, en la parte económica, la parte política y la parte demográfica. En el ámbito político quedó como conclusión la caída del fascismo. Así también el mundo se dividió en 2 ideologías, que es el capitalismo y el comunismo. También cabe recalcar que Alemania se dividió en 4 partes y también con esta conclusión de la Segunda Guerra Mundial, gracias a esto se crearon nuevas instituciones. Un ejemplo es la ONU. Y bueno, como conclusiones económicas, Estados Unidos se volvió la mayor potencia mundial y pues se batieron récords históricos gracias al desempleo y también hubo mucha hambruna. Y cabe recalcar que las naciones necesitaron mucha reconstrucción para un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Bueno, como conclusión demográfica, mucha gente de Europa tuvo que mudarse a distintos territorios. También quedaron 50 millones de personas muertas y alrededor de 3 millones de personas desaparecidas. Igualmente había zonas y muchos lugares que quedaron totalmente despoblados y pues la tasa de natalidad bajó demasiado. Y es importante decir que al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue reconstruida y gracias a esto se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Y esta transformación es conocida como el milagro económico. Y bueno, en el ámbito social había muchas diferencias que realmente siguen estando marcadas, gracias a que se pretendía la unificación de 2 regiones que tuvieron sistemas políticos e ideologías opuestas.